Hola crack, bienvenido a otro nuevo video del canal, donde hoy te traemos cómo se jugarán los partidos en la jornada 2, en la fase de liga de la UEFA Champions League, en la temporada 2025-2026. Hoy yo en este video te traigo la hora y fecha de los 18 partidos confirmados que conforman esta jornada 2 en la UEFA Champions League. Bueno, y comenzamos. Bueno, y la acción de la jornada 2 se jugará entre el martes 30 de septiembre y el miércoles 1 de octubre. Bueno, dicho esto, el primer partidazo que arranca el telón de la jornada es el encuentro entre el equipo de Kairan Maltik versus el equipo del Real Madrid. Este partido se jugará el martes 30 de septiembre y se jugará en países como Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras a las 10:45 de la mañana. En México, Ciudad de México, a las 10:45 de la mañana. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador a las 11:45 de la mañana. Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile se jugará a las 12:45 del mediodía. Y en países como Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil a las 1:45 del mediodía. Y en países como España a las 6:45 de la tarde. Y en Estados Unidos, en la costa oeste, a las 9:45 de la mañana. Bueno, y el partidazo número 2 es el encuentro entre el equipo de Atalanta versus el equipo del Club de Brujas. Este partido se jugará el martes 30 de septiembre y se jugará en países como Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras a las 10:45 de la mañana. En México, Ciudad de México, a las 10:45 de la mañana. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador a las 11:45 de la mañana. Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile a las 12:45 del mediodía. Y en países como Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil a las 1:45 de la tarde. Y en países como España a las 6:45 de la tarde. Y en Estados Unidos, en la costa oeste, se jugará el partido a las 9:45 de la mañana. Bueno, y el partidazo número 3 es el encuentro entre los equipos de Olympique de Marsella versus el equipo de Ajax. Este partido se jugará el martes 30 de septiembre y se jugará en países como Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México a la 1 de la tarde. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará el partido a las 2 de la tarde. Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile a las 3 de la tarde. Y en países como Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil se jugará el partido a las 4 de la tarde. Y en países como España a las 9 de la noche. Y en Estados Unidos, en la costa oeste, a las 11 de la mañana. Bueno, y el cuarto partidazo es el encuentro entre los equipos de Inter de Milán versus el equipo de Slavia Praga. Este partido se jugará el martes 30 de septiembre y se jugará en países como Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México a la 1 de la tarde. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador a las 2 de la tarde. Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile a las 3 de la tarde. Y en países como Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil se disputará el partido a las 4 de la tarde. Y en países como España a las 9 de la noche. Y en Estados Unidos, en la costa oeste, a las 12 del mediodía. Bueno, y el quinto partidazo nos trae un buen encuentro entre los equipos de Chelsea versus el equipo de Benfica. Este partido se jugará el martes 30 de septiembre y se jugará en países como Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México a la 1 de la tarde. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador a las 2 de la tarde. Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile se jugará a las 3 de la tarde. Y en países como Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil a las 4 de la tarde. Y en países como España a las 9 de la noche. Y en Estados Unidos, en la costa oeste, se jugará el partido a las 12 del mediodía. Bueno, y el partidazo número 6 nos trae el encuentro entre los equipos de Galatasaray versus el equipo de Liverpool. Este partido se jugará el martes 30 de septiembre y se jugará en países como Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México a la 1 de la tarde. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador a las 2 de la tarde. Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile se jugará a las 3 de la tarde. Y en países como Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil se disputará el partido a las 4 de la tarde. Y en países como España a las 9 de la noche.
y en Estados Unidos, en la costa oeste, se disputará el partido a las 12 del mediodía. Bueno, y el partidazo número 7 nos trae un encuentro entre los equipos de Pafos versus el equipo de Bayern Múnich. Este partido se jugará el martes 30 de septiembre y se jugará en países como Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México se jugará a la 1 de la tarde. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 2 de la tarde. Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile a las 3 de la tarde. Y en países como Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil se disputará el partido a las 4 de la tarde. Y en España se jugará a las 9 de la noche. Y en Estados Unidos, en la costa oeste, a las 12 del mediodía. Bueno, y el octavo partidazo nos trae un encuentro entre los equipos de Bodo Glimt versus el equipo de Tottenham Hotspur. Este partido se jugará el martes 30 de septiembre y se jugará en países como Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México a la 1 de la tarde. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 2 de la tarde. Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile se jugará a las 3 de la tarde. Y en países como Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil a las 4 de la tarde. Y en países como España se jugará a las 9 de la noche. Y en Estados Unidos, en la costa oeste, se jugará a las 12 del mediodía. Bueno, y el partido número 9 nos trae un encuentro entre los equipos de Atlético de Madrid versus el Eintracht Frankfurt. Este es el último partido que se jugará el martes 30 de septiembre. Y se jugará en países como Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México, a la 1 de la tarde. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará el partido a las 2 de la tarde. Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile a las 3 de la tarde. Y en países como Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil se disputará el partido a las 4 de la tarde. Y en países como España se jugará a las 9 de la noche. Y en Estados Unidos, en la costa oeste, se jugará a las 12 del mediodía. Bueno, crack, si te está sirviendo esta información, no olvides de apoyarme con un like, además de suscribirte. Bueno, y continuamos. Bueno, y el partido número 10 será el encuentro entre los equipos de Karabakh versus el FC Copenhague. Este partido se jugará el miércoles 1 de octubre y se jugará en países como Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras a las 10:45 de la mañana. En México, Ciudad de México, a las 10:45 de la mañana. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará el partido a las 11:45 de la mañana. Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile a las 12:45 del mediodía. Y en países como Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil se disputará el partido a las 1:45 del mediodía. Y en países como España se jugará a las 6:45 de la tarde. Y en Estados Unidos, en la costa oeste, a las 9:45 de la mañana. Bueno, y el partidazo número 11 corresponde entre el encuentro entre los equipos de Unión San Guilloxe versus el equipo de Newcastle. Este partido se jugará el miércoles 1 de octubre y se jugará en países como Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras a las 10:45 de la mañana. En México, Ciudad de México, a las 10:45 de la mañana. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 11:45 de la mañana. Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile se jugará a las 12:45 del mediodía. Y en países como Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil a las 1:45 del mediodía. Y en países como España se jugará a las 6:45 de la tarde. Y en Estados Unidos, en la costa oeste, se jugará a las 9:45 de la mañana. Bueno, y el partidazo número 12 nos trae un buen encuentro entre los equipos de Manchester City versus el equipo de Mónaco. Este partido se jugará el miércoles 1 de octubre y se jugará en países como Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México, a la 1 de la tarde. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador a las 2 de la tarde. Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile se jugará a las 3 de la tarde. Y en países como Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil a las 4 de la tarde. Y en España se jugará a las 9 de la noche. Y en Estados Unidos, en la costa oeste, se jugará a las 12 del mediodía. Bueno, y el partidazo número 13 nos trae un partido muy reñido entre los equipos de Borussia Dortmund versus el equipo de Atlético de Bilbao. Este partido se jugará el miércoles 1 de octubre y se jugará en países como Nicaragua,
Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México a la 1 de la tarde. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador a las 2 de la tarde. Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile se jugará a las 3 de la tarde. Y en países como Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil se disputará a las 4 de la tarde. Y en España se jugará a las 9 de la noche. Y en Estados Unidos, en la costa oeste, se jugará a las 12 del mediodía. Bueno, y el partido número 14 nos trae el encuentro entre los equipos de Napoli versus el equipo de Sporting de Lisboa. Este partido se jugará el miércoles 1 de octubre y se jugará en países como Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México a la 1 de la tarde. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se disputará a las 2 de la tarde. Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile se jugará a las 3 de la tarde. Y en países como Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil se disputará a las 4 de la tarde. Y en países como España se jugará a las 9 de la noche. Y en Estados Unidos, en la costa oeste, se jugará el partido a las 12 del mediodía. Bueno, y el partidazo número 15 nos trae un encuentro entre los equipos de Villarreal versus el equipo de Juventus de Turín. Este partido se jugará el miércoles 1 de octubre y se jugará en países como Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México a la 1 de la tarde. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador a las 2 de la tarde. Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile se jugará a las 3 de la tarde. Y en países como Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil se disputará el partido a las 4 de la tarde. Y en países como España se jugará a las 9 de la noche. Y en Estados Unidos, en la costa oeste, se jugará a las 12 del mediodía. Bueno, y el partido número 16 nos trae el encuentro entre los equipos de Arsenal versus el equipo de Olympiacos. Este partido se jugará el miércoles 1 de octubre y se jugará en países como Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México a la 1 de la tarde. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 2 de la tarde. Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile se jugará a las 3 de la tarde. Y en países como Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil se jugará a las 4 de la tarde. Y en países como España se jugará a las 9 de la noche. Y en Estados Unidos, en la costa oeste, se jugará a las 12 del mediodía. Bueno, y el partido número 17 nos trae un buen cruce entre los equipos de Bayer Leverkusen versus el equipo de PSV Eindhoven. Este partido se jugará el miércoles 1 de octubre y se jugará en países como Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México se jugará a la 1 de la tarde. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador a las 2 de la tarde. Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile a las 3 de la tarde. Y en países como Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil se disputará el partido a las 4 de la tarde. Y en España se jugará a las 9 de la noche. Y en Estados Unidos, en la costa oeste, a las 12 del mediodía. Bueno, y el partido número 18 que cierra el telón de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions es el partidazo no apto para cardíaco entre los equipos de Barcelona versus el equipo de Paris Saint-Germain. Este partido se jugará el miércoles 1 de octubre y se jugará en países como Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras a la 1 de la tarde. En México, Ciudad de México a la 1 de la tarde. Y en países como Panamá, Colombia, Perú y Ecuador se jugará a las 2 de la tarde. Y en países como Venezuela, Bolivia y Chile se jugará a las 3 de la tarde. Y en países como Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil se jugará a las 4 de la tarde. Y en España se jugará a las 9 de la noche. Y en Estados Unidos, en la costa oeste, se disputará este partidazo a las 12 del mediodía. Bueno, crack, y hasta aquí ha llegado la información de cómo se jugará cada uno de los 18 partidos que conforman la jornada 2 en esta fase de liga de la UEFA Champions League. Pero yo quiero que tú me dejes en los comentarios para ti cuál será el mejor partido de esta jornada 2. Además, crack, no olvides de apoyar a este humilde servidor interactuando con un like, además de suscribirte, ya que estaré trayéndote toda la información de cada jornada de la UEFA Champions League. Bueno, y te espero en un próximo video.